Bien, buenas. Yo les voy a hablar sobre qué es la minería de texto y Big Data. Esto es parte de la unidad 5. Empecemos directamente por definir qué es la minería de texto, la cual es básicamente una rama de la minería de datos que se encarga de analizar información escrita para descubrir patrones, relaciones y conocimientos útiles. A diferencia de la minería de datos tradicional, que trabaja con información que generalmente se encuentra estructurada en bases de datos o debidamente estructurada con alguna lógica en tablas o distintos aspectos, la minería de texto analiza con datos que suelen encontrarse no estructurados como correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, comentarios en redes sociales, documentos, mensajes de chat, etcétera. Su principal objetivo es básicamente transformar esta información en información útil para que las empresas puedan trabajar con ella de manera práctica, tomar decisiones apoyándose en esta información, mejorar sus sistemas y diferentes aspectos. Actualmente esta tecnología es utilizada por empresas principalmente para conocer la opinión de sus clientes, clasificar documentos, detectar fraudes, analizar las tendencias en el mercado. Inclusive hay algunos que lo utilizan para apoyar sus investigaciones científicas. Debido a que la mayor parte de la información de hoy en día se encuentra precisamente en texto, es que se desarrollaron ciertas técnicas para poder emplear la minería de texto de manera efectiva. Bien, una de estas técnicas mediante el uso de la inteligencia artificial es el procesamiento del lenguaje natural o NLP, Natural Language Processing, el cual es una rama de la misma inteligencia artificial que permite a las computadoras comprender, interpretar, procesar el lenguaje natural del humano. Su finalidad es que las máquinas puedan trabajar con estos textos y conversar de forma similar a como lo hacen las personas para poder comunicarse o trabajar con ellos de mejor manera. Gracias a que existe el NLP es posible desarrollar aplicaciones como traductores automáticos o correctores ortográficos, asistentes virtuales, chatbots, cosas muy famosas y usuales en el día de hoy, en el día a día. Para lograrlo, el texto pasa por varias etapas de procesamiento, como la limpieza y la separación de palabras, y luego la identificación del significado de cada término, naturalmente. Estas técnicas entonces permiten convertir el lenguaje natural en datos que el algoritmo o los algoritmos utilizan y pueden analizar para generar dicha información útil. Algunas de estas técnicas que se utilizan en el NLP son la tokenización, el stemming y la lematización. La tokenización consiste en dividir un texto en pequeñas unidades llamadas tokens. Y esto generalmente facilita, ¿cómo decirlo?, el análisis del contenido en posteriori. Ahora bien, el stemming entonces reduce las palabras hasta obtener una raíz común en las mismas, aunque generalmente el resultado no siempre corresponde a una palabra que ya exista en el idioma o que se utilice realmente. Tenemos por ejemplo la palabra corriendo, que se reduce a cor, o jugando, que se reduce a cool. Esto es rápido pero es menos preciso. Después tenemos la lematización, que realiza un proceso un poco similar, pero utiliza las reglas gramaticales y de diccionarios para obtener la forma correcta de la palabra, que es conocida como lema, de ahí el nombre lematización. Tenemos un ejemplo práctico que es el mismo corriendo se reduce a correr, lo cual es mucho más preciso que el stemming y por esta razón suele ofrecer unos resultados mucho más utilizados en aplicaciones que son profesionales. Ahora bien, para utilizar dichas técnicas se han creado ciertas herramientas y dos de ellas son el NLTK y Spacy. NLTK es definido como Natural Language Toolkit en inglés y es una de las librerías más utilizadas en el ámbito educativo y de investigación,
porque permite aprender a utilizar este tipo de bibliotecas. Esta ofrece numerosas funciones como la tokenización al tokenizar textos, eliminar palabras irrelevantes, aplicar el stemming y la lematización y la facilidad de realizar análisis lingüísticos. Por otro lado, Spacy fue desarrollada para aplicaciones profesionales y destaca especialmente por su rapidez, por su precisión y por su facilidad para procesar una gran cantidad de información o grandes volúmenes de datos. Ambas herramientas son ampliamente utilizadas en proyectos de inteligencia artificial generalmente, de ciencias de datos obviamente, y ya que simplifican el análisis de texto, permiten desarrollar entonces soluciones que son mucho más eficientes para distintos problemas. Ahora, teniendo todo este conocimiento, podemos entrar en lo que es la Big Data. La Big Data es un término que hace referencia al manejo y análisis de grandes cantidades de datos masivas que superan la capacidad de las herramientas tradicionales de procesamiento, ya sea de manera analógica, manual o esos aspectos, porque es imposible analizar, por ejemplo, la gran inmensidad de data que se puede obtener de una publicación viral de Facebook, por ejemplo. Estos datos suelen provenir de las fuentes que ya mencioné anteriormente, ya saben, comentarios, documentos, etcétera, y generalmente responden a cinco, por así decirlo, palabras clave. Aquí tenemos 3 de ellas, que son volumen, velocidad y variedad. Los datos no suelen estar estructurados, de ahí la variedad. El procesamiento tiene que ser en tiempo real o casi real, y tiene que ser a una gran velocidad. El volumen, que es la principal característica de Big Data, ya que se caracterizan por una cantidad de datos inmensa. Las otras dos vendrían siendo veracidad y valor, ya que veracidad respondiendo como que a la calidad de la información, y el valor que representa el conocimiento obtenido de dicha información. Para procesar estos datos, o sea, todo este dato y toda esta información en Big Data, se suelen utilizar herramientas como lo son Hadoop y Apache Spark. Básicamente, Hadoop es un framework de código abierto que permite almacenar y distribuir datos entre varios servidores, facilitando así el procesamiento de archivos muy grandes. Apache Spark, en cambio, es un motor de procesamiento distribuido que trabaja principalmente en la memoria, lo que le permite ejecutar tareas de análisis muchísimo más rápido que Hadoop en muchísimas más ocasiones, porque al trabajar en la memoria ya se suele tener ahí ya todo el contenido. Spark, cuando se utiliza generalmente en el lenguaje de Python, recibe el nombre de PySpark y pasa a ser una herramienta ampliamente más utilizada por científicos de datos para desarrollar modelos de análisis, aprendizaje automático sobre grandes volúmenes de información y otros aspectos. Ahora bien, ¿cuáles son las aplicaciones y desafíos de Big Data? El Big Data, como entenderá, tiene muchísimas aplicaciones numerosas en distintos sectores. Podemos poner de ejemplo la salud, que ayuda a detectar enfermedades de manera temprana y a mejorar naturalmente tratamientos médicos. También podemos evaluarlo en las finanzas para evaluar más riesgos, para comprender opiniones y emociones que pueda tener un comprador hacia un objeto en específico. Independientemente de eso, el uso en sí mismo de la Big Data es apoyar a las decisiones que toman diferentes organizaciones para dar un mejor servicio o obtener muchas más ganancias. Pero a la vez de que tiene aplicaciones, presenta desafíos que son importantes de remarcar, como la calidad en los datos, ya que los conjuntos de texto, de datos textuales contienen información que muchas veces pueden ser incompleta, ruidosa o incluso errónea para el análisis posterior de los mismos. La escalabilidad, ya que la Big Data se representa por un volumen y un crecimiento constante de los datos, y esto puede ser algo difícil de manejar. Entonces
hay que tener cierta escalabilidad en los algoritmos para poder trabajar con ellos. La privacidad y seguridad, algo que preocupa a muchas personas, y es que la protección de la gran cantidad de información es realmente crítica y es necesaria a la hora de trabajar con las mismas, especialmente en los sectores que son salud, finanzas o dichos sectores que son más privados. También está la integración de datos heterogéneos, ya que combinar fuentes de diversos formatos siempre es algo mucho más difícil de trabajar y organizar de manera práctica. Dicho eso, podemos ver aquí unos ejemplos prácticos de uso de aplicaciones en la industria, como es la salud, que ya mencionamos, y las finanzas. Aquí se puede ver análisis de historiales clínicos para identificar patrones y tendencias en poblaciones de pacientes, y distintos y enumerados aspectos que se pueden obtener al utilizar la Big Data. Por lo mismo, en finanzas tenemos el análisis de riesgo crediticio de mercado mediante minería de texto aplicada a noticias, informes, redes sociales, detección de fraude en transacciones financieras y etcétera. Aquí tenemos también más datos sobre el caso de estudio en la salud, en el caso del uso del NLP, que permite extraer datos clínicos relevantes de notas médicas no estructuradas, identificando así los diagnósticos y síntomas y tratamientos de forma más automatizada. Debido a esto se ha mejorado la precisión diagnóstica en al menos un 30%, cuyo cosa que es muy importante, ya que la precisión diagnóstica es uno de los factores que más salva vidas. También se reduce el tiempo de los historiales en al menos un 40%, y el impacto en la calidad de atención al cliente es sencillamente mucho más significativo y se pueden obtener mejores resultados a rasgos generales. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias.